Buenas noches, bienvenidos. En esta noche tenemos otro tema acerca de misterios relacionado exactamente con... Vamos a ver algo sobre química, física, relacionado a la ciencia, algunos misterios que están actualmente y que en teoría están tratando de descifrar y qué relación tienen con algunos eventos que son próximos a suceder en nuestra historia. El título para esta noche es la teoría M. No sé si alguno de ustedes había escuchado antes el término de la teoría M. Es porque es un tema bastante reciente. Yo recuerdo cuando estuve en básicos hace mucho tiempo, la relación de la química, la física y eso, la verdad, de pocos años para acá ha cambiado inmensamente, con teorías, con explicaciones, descubrimientos de algunas interacciones y cosas así que en realidad yo siento que sí están avanzando demasiado rápido y aparentemente es como, qué pilas somos, estamos avanzando bastante rápido, pero tiene una función o una razón de ser el por qué está avanzando tan rápido. Bueno, ¿por qué surgió la teoría M? La teoría M es una teoría que lo que busca es unificar muchos conocimientos acerca de partículas, acerca de la física, el electromagnetismo, para tratar de explicar el origen del mundo. Y aparte de eso, para tratar de explicar cómo está formado el universo. O sea, tratan de unificar todo para explicar el origen del mundo y cómo funciona el universo a totalidad. Eso es lo que tratan ellos de lograr al crear esta teoría M. Aparte de eso, hay 4 grupos de fuerzas que en teoría se maneja en toda la naturaleza. Sí pueden ver allí, no, ¿verdad? Les estoy estorbando ahí. Sí, 4 tipos de fuerzas que en teoría manejan todas las interacciones de las partículas en nuestro universo y en nuestro mundo. Ahora, aparte de eso, tiene otro objetivo. Ellos dicen que esta teoría M busca explicar exactamente una de las fuerzas que se les complica relacionar, que es exactamente la ley de la gravedad. Por ejemplo, todas las otras, los otros 3 grupos de fuerzas son más fáciles de explicar porque son cosas muy cercanas o cosas pequeñas, de hecho muy ejemplificables en nuestro mundo. Pero cuando hablamos de gravedad únicamente tenemos la parte que ha sido explicada por Newton y por Einstein, pero cuando hablamos del universo es algo que no tenemos acceso. O sea, nadie ha podido viajar con máquinas y cosas, irse unos 10, 20 años a otro planeta o otra galaxia, lo que sea, para estudiar cómo funciona la gravedad. Únicamente es pura teoría. Y entonces al momento de insertar esas fórmulas dentro de la relación de partículas a cosas pequeñas que tenemos, se les complica, se hace un desastre. Entonces la teoría M en teoría trata de explicar o de unificar todo y ver cómo juega a la perfección la ley de la gravedad. ¿Qué es lo que genera la gravedad? ¿Ustedes recuerdan en las clases de ciencias naturales, tal vez, qué les explicaron sobre la gravedad? El ejemplo típico de la manzanita que cae. Así a grandes rasgos, ¿verdad? Es algo que hace que todo sea atraído hacia la Tierra. Porque este es el ejemplo que nosotros tenemos aquí, que podemos experimentar y todo. Miren, pues esto, ahora, gravedad se ha descubierto también que no solamente existe en la Tierra, existe en la Luna, existe en el Sol, existe en otro montón de planetas, existe entre las galaxias, existe entre otro montón de cosas que vamos a ver ahorita. Les voy a poner unos videos donde supuestamente ellos explican qué es la gravedad en pocas... con unos ejemplos. Hoy, en Science Click, la gravedad según Newton. ¿Por qué una manzana cae del árbol hacia el piso? ¿Y por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra? En el siglo XVII, el matemático y físico Isaac Newton resuelve estas 2 preguntas con una sola solución: la gravitación. ¿Qué es la gravitación? En el universo, todos los objetos que tienen masa se atraen mutuamente. Por ejemplo, la Luna atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna. Ahora, imaginemos un primer objeto A y un segundo objeto B separados por una cierta distancia. A causa de la gravitación, estos 2 objetos se atraen. De este modo, A se acercará a B y B se acercará a A. Si A fuera más masivo, la atracción gravitacional sería más fuerte.
Inversamente, si A fuera de menor masa, la fuerza de la gravedad sería más débil. Esto es igualmente cierto para B. A su vez, si los dos objetos estuviesen más alejados, la atracción gravitacional sería más débil. Y si estuviesen cerca, la atracción gravitacional sería más fuerte. Así, la fuerza de gravedad de un objeto ejercida sobre otro desaparece cuando los dos objetos están muy lejos. Tomemos ahora el ejemplo de una manzana. La manzana posee una cierta masa y la Tierra también. Por lo tanto, la manzana atrae a la Tierra e inversamente la Tierra atrae a la manzana. Por eso la manzana y la Tierra se acercarán la una a la otra hasta que la manzana toque el piso. Ahora, imaginemos que lanzamos la manzana en una dirección con una determinada velocidad. Al igual que antes, la manzana será atraída por la Tierra, pero también se moverá en la dirección en la que fue lanzada, según su velocidad. Cuanto más rápido se lance la manzana, más lejos caerá. Si pudiéramos lanzar la manzana con una velocidad suficientemente alta, observaríamos que esta velocidad contrarrestaría la atracción gravitacional y la manzana nunca caería al suelo. Esto es lo que ocurre con la Luna. Y por eso la Luna orbita alrededor de la Tierra, así como con la Tierra, que orbita alrededor del Sol. ¿Entendieron por qué funciona la gravedad? Explica a grandes rasgos que es porque los objetos que tienen masa se atraen. Ahora, a mí me hubiera gustado que explicaran qué cosa de la masa es lo que hace que se atraigan. O sea, sabemos que entre más grandes, más pequeños, entre la distancia, etcétera, eso hace que haya más gravedad o menor gravedad, etcétera. Pero qué cosa es lo que genera la gravedad, no lo explicaron en ese momento, ¿verdad que sí? Entonces ahora viene años después, porque Newton es de hace un par de siglos atrás y Einstein es del siglo pasado. Ahora miremos una explicación que se dio el siglo pasado acerca de qué es la gravedad. La gravedad según Einstein. En el siglo XVII, Newton descubre la gravedad universal. Gracias a ella, consigue predecir el movimiento de una manzana al caer de un árbol o la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Sin embargo, Newton no llega a explicar por qué existe la gravedad ni cómo actúa. Es necesario esperar a principios del siglo XX con la teoría de la relatividad general de Albert Einstein para responder a estas preguntas. Primero que todo, para Einstein, las tres dimensiones del espacio y el tiempo en el que nos desarrollamos son solo dos caras de una misma moneda, el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo, los objetos existen en un lugar dado, en un momento dado. Ahora, intentemos imaginar el espacio-tiempo como una cuadrícula en la que podemos ubicar un objeto A. Cuando A se encuentra en la cuadrícula, la distorsiona según su masa. Cuanto más masivo sea el objeto, más distorsionará el espacio-tiempo. A la inversa, cuanto menos masivo, menos se perturbará el espacio-tiempo. Ahora, imaginemos que ponemos un segundo objeto B en esta cuadrícula. B también distorsiona el espacio-tiempo, ya que posee una masa, pero menos que A, ya que la suya no es tan elevado. Veamos ahora qué ocurre si lanzamos una canica en un tazón. Debido a la geometría curva del tazón, la canica se deslizará por el interior hasta que se detenga en el centro. Del mismo modo, cuando pensamos en el espacio-tiempo, A crea una suerte de tazón cuando distorsiona la cuadrícula. Así, al igual que una canica, B se deslizará a lo largo de este tazón, acercándose poco a poco a A. Si observamos esta escena desde arriba, vemos que B es atraído por A, al igual que en el modelo de gravedad de Newton. Ahora bien, si soltáramos a B en este tazón con cierta velocidad, este le daría vueltas mientras se acerca a A. Finalmente, si pudiéramos soltar a B con una velocidad suficientemente grande, B empezaría a dar vueltas alrededor de A sin nunca acercársele. Es así como los planetas orbitan alrededor del Sol. Al igual que Newton, la teoría de Einstein predice el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
Sin embargo, al ser más completa, esta teoría también ha permitido descubrir muchas otras primicias científicas, como el hecho de que una densidad muy importante puede dar origen a la aparición de lo que llamamos un agujero negro. Les explicaron aquí qué es lo que genera la gravedad, ¿verdad? Que volvimos a quedar con preguntas, ¿verdad? Lo que agregaron extra aquí es la variable del tiempo. Y lo otro que explicaron es de que dependiendo de la cantidad de la masa puede generar alteraciones en el espacio y tiempo alrededor de esa masa. Eso fue lo que agregaron aquí extra, pero no explicaron qué genera la gravedad. Es más, yo les pregunto, ¿qué es lo que hace que la Tierra tenga velocidad, por ejemplo? ¿O qué hace que la Luna tenga velocidad? ¿Verdad que tampoco explican eso? O sea, si se dan cuenta, quedamos con más preguntas y más misterios que lo que en realidad trataron de explicar. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas fundamentales? Antes de entrar a explicarles lo de la teoría M, vamos a entender, porque se recuerdan que ellos buscaban dos objetivos con eso. Unificar las fuerzas fundamentales y encajar el tema de la gravedad dentro de esas teorías, ¿verdad? Va, entonces mira, empezamos a ir aquí algo rapidito. Esta es la teoría de Dalton, que él explica que todo, si ustedes agarran la galleta, por ejemplo, y la comienzan a partir en pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos, va a llegar un punto en el que ya no van a poder tener algo para partir. Y entonces, en teoría, ese pedacito que ustedes ya no pueden partir de la galleta, eso es el átomo. Eso es lo que explicaban antes. Y Dalton expuso que todos los átomos de un mismo elemento, todos son iguales, pero de cosas que son de diferentes elementos, tienen átomos de distintos elementos. Ahora, pasa el tiempo y esto es otro grupo de científicos que ellos estuvieron investigando la parte eléctrica y la parte magnética, y se dieron cuenta que en la parte de los átomos también tiene interacción eléctrica y una interacción magnética. Llegamos a Niels Bohr y resulta que entonces el famoso átomo que ya no se podía dividir, en realidad resulta que sí tiene muchas subpartículas atómicas, que sí el átomo al final de cuentas sí se puede dividir y está conformado por 3 elementos principales, que en ese momento ellos dijeron, bueno, tiene protones, tiene neutrones en el centro y unas pelotillas que giran alrededor que se llaman electrones, y eso fue lo que encontraron hasta ese momento. Luego viene otro señor que se llama Max Planck y él explica a través de observaciones, lo mismo que yo les decía, desde aquí han hecho observaciones y cosas así, y entonces lo que generan son como ideas, hipótesis, teorías para explicar esos fenómenos que ellos ven. Y lo primero era que antes se creía que la luz, cuando ustedes se quedaban viendo una luz, de repente algunos focos tienen ese efecto. Este ahorita lo estoy viendo, pero no se ve igual. En teoría, cuando ustedes ven cierto tipo de focos, pareciera como que emite círculos de luz, como que fueran ondas. Esa era la teoría que se creía antes, pero este señor se dio cuenta de que en realidad no son ondas, sino son grupos de partículas que salen disparadas, y eso es lo que genera la luz. Es de manera distinta, no son circulares, sino son conjuntos de partículas, y esas partículas generalmente se les conoce como fotones. Pasaron otros años más adelante y llegamos al año de 1950 por ahí, pero ya es más pegado para acá, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos descubrieron que ese protón, neutrón y electrón no eran las 3 partículas subatómicas que habían estudiado, sino esas 3 partículas en realidad están conformadas por otro montón de partículitas y tienen un montón de nombres y divisiones, etc. Como ellos no podían entender realmente hasta la fecha cómo funciona la gravedad, qué genera la gravedad, etc., entonces ellos en esta teoría ahora agregan una partícula que se va a llamar gravitón, sí, la cual todavía no han podido confirmar o revelar que en realidad existe, sino simplemente es una teoría, que esa partícula es la encargada de que el resto de la masa, etcétera, tenga esa gravedad. Esa es la idea que manejan. Ahora, todas estas partículas ellos las han dividido. Por ejemplo, aquí pueden ver, ¿se acuerdan que eran los 4 grupos? ¿Va? Fuerza electromagnética, gravedad, fuerza fuerte, algo así, y fuerza débil. Entonces, así como están aquí están divididos. Ahora, lo que sucede es de que ellos han dividido estos grupos, o este grupo de partículas, en esta sección. Por ejemplo, estas 12 de aquí son las encargadas, como que fueran legos, según se mezclen, van a generar cierto tipo de átomos, según se mezclen en cantidad y en carga.
Y este otro grupo que está aquí, que se llama bosones, son los que se encargan de que la partícula, o sea, por ejemplo, dependiendo de cómo interactúen con estos, van a conformar uno de estos tipos de subpartículas. Es decir, y al mezclarse de diferente forma estas subpartículas, pueden generar neutrones o protones, algo así. Ahora, ¿qué es lo interesante? Porque entonces, nuevamente tenemos esta partícula que hasta el momento no logran definir cuál de estas mezclas es la que genera la famosa partícula de la gravedad. Y este que está aquí vamos a darle un estudio especial más adelantito. Entonces, básicamente esto es lo que forma la materia o lo que forman los átomos, y este de aquí son los que se encargan de definir qué átomo va para tal función, los que se encargan de que aceleren de velocidad, los que se encargan de que genere más calor o viceversa, ¿sí? La interacción con estos. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, ya que tienen toda esa división de partículas que ya es de este siglo, hace eso fue en 1974 o 75 por ahí, hubo un señor que expuso otra teoría tratando de explicar realmente el tema de la gravedad, porque ese es lo que no logran que encaje en la teoría. Así que ellos dicen entonces, tenemos el objeto de un diamante. El diamante está construido por partículas o conglomerados de carbono, etc. Los átomos son los que forman estas partículas complejas, y los átomos tienen esta división, que es la que estuvimos viendo en la tabla anterior, de fermiones y gluones y ese tipo de partículas más pequeñitas. Pero resulta que se han dado cuenta, o bueno, no se han dado cuenta porque no lo han podido ver al final de cuentas, es que esa es la situación, que todo queda como en teoría o en ideas, que en realidad lo que nosotros creíamos que eran partículas redondas, o bueno, puntos si lo vemos plano, o esféricas si lo vemos tridimensional, en realidad no es una pelota. O sea, eso es lo que dicen ellos, ¿va? En realidad son cuerdas que están vibrando. Ustedes han visto cuando agarran un tazo y le dan vuelta así y se ve como una pelotita, que en realidad no es una pelota, pero como está vibrando y está girando, se mira como una pelota, ¿sí? Algo así es esto. Entonces creen que no son puntos o no son partículas redondas, sino que son cuerdas de energía que están girando y están vibrando, y eso es lo que genera el diferente tipo de partículas. Es decir, si una cuerdita de esas se dobla de tal manera y vibra de tal manera, es tal partícula. Y si se dobla para el otro lado y gira más rápido, es otra partícula, ¿sí? Van captando cómo es lo que ellos manejan. Ahora, con esto en mente, esto es lo que plantea la teoría de cuerdas, que todas estas partículas en realidad son cuerdecitas que están girando y están vibrando de manera rápida, y dependiendo de cómo giren y cómo se unen, eso genera la interacción distinta entre cada partícula. El problema con esto que llegaron a esta teoría es de que eso ya no deja solamente las partículas que vimos en la tabla anterior, sino que si de verdad es un hilo, o sea, ustedes ya hacía la lógica trayendo el ejemplo, ustedes tienen cantidad de formas de cómo doblar ese hilo, no solamente las que eran 9, creo yo, anteriores, sino una infinidad de partículas que pueden salir. Eso solo es con darle la forma. Aparte es el tipo de vibración, de dónde a dónde gira y cómo va a vibrar. O sea, es una inmensa cantidad de posibilidades que les quedan. Tanto así que, si ustedes se recuerdan cuando estaban explicando lo de la gravedad, porque recuerden que todo esto se lo inventaron para tratar de cuadrar la gravedad. Si es así, el problema es de que la gravedad solo es largo, alto, ancho y la dimensión de tiempo. Pero aquí ellos agregaron 20 dimensiones. ¿Qué sucedió con las otras 16 dimensiones? ¿De dónde salieron y por qué no se miran? ¿O cuáles son? ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra la famosa teoría M. Porque la teoría M lo que plantea al final de cuentas es, ok, bueno, tenemos cantidad de partículas para poder variar y hacer mezclas, y así se explica un montón de cosas que en teoría ahorita no entendemos. Pero el problema es de que entonces esas otras dimensiones extras, que ya más o menos le han hecho ajustes en esta teoría M y la han reducido a 11 dimensiones, hay 6 dimensiones que no son visibles. Existen, pero no las podemos ver, y tampoco tenemos la capacidad para poder hacer pruebas
así como hemos descubierto las otras partículas, porque esas sí se han hecho a través del el acelerador de partículas, que se ha podido encontrar algunas. Esto no podemos porque es algo más pequeño que las partículas. Recuerden que estamos tratando de ver lo más pequeño. Entonces ellos dicen, las dimensiones están como plegadas, están como dobladas y hechas una pelotita chiquitita, tan pequeñita que no tenemos la capacidad de verlas, pero están allí las dimensiones. ¿Qué hace cada dimensión? Tampoco sabemos, pero eso es lo que ellos plantean. Ahora, para explicar esto, si ustedes buscan, aquí ya no voy a entrar tanto en detalle porque sí está bien abstracto el tema. Se han inventado 5, aquí hay que 1, 2, 3, 4, 5, 6 teorías para tratar de explicar eso de las cuerditas y la interacción que tienen, cómo vibran. Y entonces, para explicar que estas dimensiones, aparte de ser dimensiones que están escondidas, según se mezclen y según se doblen, puede dar origen también a muchos tipos de universos o realidades paralelas, porque se puede unir o doblar de una manera o de otra, y entonces es una cosa bien rara, a tal punto que las personas que explican esto, este es el señor que comenzó a explicarlo en 1974, el nombre de él es Henry. El primero que expuso eso, dense cuenta que es algo ya muy pegado a nuestros años. 10 años después, porque esto fue, él lo explicó y como que nadie le captó bien la idea, lo rechazaron un tiempo, pensaron que no tenía nada que ver con el mundo científico, pero 10 años después, en el 85, hubieron algunos científicos que comenzaron más o menos a estudiar más despacio, analizar y se dieron cuenta que, bueno, tal vez sí tiene razón. Y este señor deGrosse, que es un premio Nobel de la física, cuando ya estaban más avanzados en el estudio, llegó al punto de decir, la verdad es que no sabemos de qué es lo que estamos hablando. O sea, es tan abstracto y complejo que él dice que en realidad lo que están explicando no están seguros de qué están hablando. Este señor, este es del 1995, Ed Witten, cuando él estaba tratando de explicar también la teoría esta. Hay un video de él en YouTube explicando todo el tema, más o menos como 1 hora y algo. Y al final, en una parte donde le preguntan, bueno, ¿qué significa la M? ¿Por qué le llaman teoría M? O sea, porque que le hayan puesto la M tiene una razón de ser, o sea, debería tener una razón de ser. Y él dice, bueno, la M es porque puede ser algo de magia, puede ser porque es un misterio, o la matriz, porque en teoría los planos de donde surgen es como que el origen. O sea, al final de cuentas, en lugar de explicar, cayeron en que esos planos o esas matrices están escondidas y de ahí salió la vida, de ahí salieron las partículas, pero no sabemos todavía explicar cómo. O sea, a eso llegaron, ¿sí? Ahora, habrá otros misterios de la ciencia que en realidad tal vez influyen más, porque yo no sé si, hasta donde veo, trataron de explicar más o menos la razón de ser de la gravedad con esa partícula que se llama gravitón y que en realidad está formada por ese hilito, que ese hilito sale de esas dimensiones, que sepa dónde están, ¿sí? Bye. Entonces, habrá otros misterios de la ciencia que tal vez competen y trataron también de relacionar con esta teoría M. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la materia oscura. Ay, aquí no se mira mucho. Bien, creo que sí lo miran. Si logran ver una especie de círculo aquí, de luz, hay un círculo oscuro y la luz central, ¿verdad? ¿Sí logran captar eso? Vale. Esto es real, esto lo han captado con los telescopios. Entonces ellos dicen que esa interacción, ahorita se me olvidó el nombre del efecto ese, es un efecto visual óptico de la luz que sucede cuando interactúa con algún objeto o algo que tenga masa. Por ejemplo, esta es una simulación de un agujero negro, cuando hay un cúmulo de planetas o de estrellas y la galaxia se va moviendo, porque al final el universo está en movimiento, y pasa sobre la gravedad que genera el agujero negro, hace este círculo. ¿Logran ver el círculo? Esta es más o menos la interacción, pero esta la realiza la materia oscura. De hecho, si ustedes investigan, ellos creen que el universo completo, o sea, ya salimos de nuestro mundo, el universo completo, el 85% del universo está compuesto de materia oscura. Y no la han podido encontrar, o alguna partícula, algo que se denomine como la materia oscura. O sea, esta es la materia oscura, eso es lo que todavía no han podido. Pero tenemos evidencia de que está allí en algún momento. O sea, podemos ver sus efectos. No la podemos tocar, ver, oler, etcétera, pero vemos que está allí o es sensible a ciertos fenómenos de luz.
Y esto a mí me trae recuerdo de un versículo de Hebreos 11:3 donde dice: por la fe entendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, esto por lo menos para mí sí me resulta un aporte interesante que podríamos investigar y buscar si realmente quisieran conocer el origen del universo y de nuestro mundo. Por ahí va la cosa, pero pues ellos están empecinados en buscar otra cosa. Bueno, antimateria. La antimateria es una teoría también, no, de hecho no es una teoría, en teoría no. Hay noticias de que ya han logrado generar átomos de antimateria, y no solo lo han generado, sino que lo han logrado almacenar en estos aparatos que lo que hacen es una cuestión de gravedad y magnetismo, la generan adentro con magnetismo para que la antimateria quede en suspensión. Porque si eso toca algo de materia, como esto, explota, hace un kaboom enorme. Y han logrado generar, que no solo al inicio, más o menos como por los 80 creo yo, lograron por unos milisegundos, unos átomos por ahí se desintegraron. Pero ya años más recientes, 2009, 2008, 2011 también, lograron mantenerla durante 7 minutos. O sea, las cositas de antimateria ahí flotando durante 7 minutos. Entonces, esto ya es algo comprobado. Sí. Antimateria es eso mismo con carga negativa, que si tú lo juntas, explota. Así a grandes rasgos, pero es carga contraria, exactamente. Si aquí tuviéramos algo que, digamos que la tele fuera carga negativa, la antimateria sería lo contrario, la misma tele pero con carga positiva, algo así a grandes rasgos. Ahora, ¿para qué sirve esto? Fíjense que esto es curioso porque cuando ustedes investigan para qué se usa la antimateria, porque ya se ha logrado generar y se ha logrado almacenar, la usan en el área de la medicina. Dice que han hecho algunas pruebas y en teoría la antimateria o ¿cómo le llaman? Disparos con átomos de antimateria logran eliminar el cáncer de manera más rápido que otras partículas. Tienen otra de generación de imágenes, por ejemplo, para poder atravesar mejor el cuerpo y poder ver algunas cosas. Pero lo curioso es de que están muy interesados en la capacidad de energía que puede generar la antimateria. Actualmente generar antimateria es demasiado caro, pero les llama la atención porque una explosión de algo tan chiquito de antimateria puede generar tanta energía para poder viajar al 40% de la velocidad de la luz y de esa manera alcanzar otras galaxias o otras estrellas de manera más rápida que lo que tenemos actualmente. O sea, dicho de otra manera, reduciéndolo están interesados en el estudio de esto porque si bien sirve en la medicina, en realidad lo que quieren es irse de aquí. ¿Por qué se quieren ir de aquí? Ahí vamos a ver. El bosón de Higgs. Bueno, esta partícula ¿se acuerdan que estaba en la tabla aquí de que los bosones son los que ayudan a que las partículas puedan adquirir carga, puedan adquirir velocidad o puedan adquirir masa o reducir masa? O sea, la interacción con los bosones es lo que altera las partículas. Bueno, el bosón de Higgs, en teoría, el 2012, déjenme ver, desde 12. En el 2012 lograron hacer un experimento donde detectaron esa partícula. Y dijeron, ahí está, sí existe la partícula que hace que la materia cambie o que la masa cambie. Adquiera velocidad, adquiera carga, adquiera calor, reducción, etc. Existe esa partícula, ya la detectaron. Ahora, al igual que el resto de descubrimientos, sería bueno que todo se mantuviera siempre para el bien, pero ya tenemos algunas ideas. ¿Ustedes han logrado ver esta serie o esta película, mejor dicho? ¿No? Ok, a resumidas cuentas, este condensado de Bose-Einstein se logra a través de interacción de bosones, que es lo que les dije que altera la materia. Actualmente tenemos ya está los estados de la materia: agua, sólido, gas. El cuarto se llama plasma y el quinto sería el condensado de Bose-Einstein. La diferencia es una especie de gas eléctrico, por así decirlo, tratando de simplificarlo. Es una especie de gas líquido, gas eléctrico, muy distinto del del gas de agua, que podríamos llamarlo así. En esta de ciencia ficción, lo que ellos hacen es, algún gobierno casualmente encuentra cómo poder
generar cuerpos o masa, cuerpos humanos en teoría, porque pues al final lo que hicieron es copiar la forma humana, hechos de esta materia. Y como esa materia es muy distinta de la nuestra, hacen matazones de gente con esa capacidad. O sea, porque les disparan y las balas pasan. O sea, es un gas. O sea, le disparas a un gas, ¿qué le haces? Nada. Pero esa cosa, como tiene carga eléctrica, sí destruye y mata a las personas. Y entonces ellos lo que hicieron ahí es tratar de agregarle una situación de que pueda ser controlado ese cuerpo eléctrico, por así decirlo, de gaseoso. Así que ya tenemos una idea de qué es lo que están buscando, para qué quieren conocer y manipular ese tipo de partículas. Todo es armamento, todo es malicia, ¿verdad? Pensamientos de continuo al mal. Bueno, hay otras dimensiones, porque ellos en la teoría M mencionan que habían otras dimensiones ahí escondidas que no logran ver qué es. ¿Habrá otras dimensiones? ¿Tenemos evidencia de otras dimensiones? Fíjense que hay en el aspecto físico, la cuarta dimensión está manejada por el tiempo, pero el tiempo está amarrado al espacio, no se puede separar. Es decir, si se mueve el tiempo, va a estar en cierto lugar, y si vamos a investigar tiempo pasado, tuvo que haber estado en otro lugar, o sea, no se separan. Pero cuando vemos un asunto de matemática, en realidad lo que está hablando es de unos espacios que en realidad están allí, pero que no son visibles aparentemente. ¿Sí? Están allí, pero son visibles. ¿Por qué? Porque tienen otras propiedades. Aquí ponemos el ejemplo de punto línea, una imagen bidimensional, ¿verdad? Tiene largo y alto. El cubo, que es una imagen tridimensional con profundidad. Y aparte tenemos esta que se llama tesseracto, que no es un cubo, es como una forma geométrica formada por varios cubos, porque al final de cuentas es eso. Cada uno alimenta la siguiente dimensión, ¿verdad? Y así es. Aquí tenemos el ejemplo. Es una cosa bien rara. ¿Sí? Porque los espacios están allí, están en movimiento, y aunque miramos el cubo en el centro, en realidad los otros espacios que lo conforman están allí. Y hay un ejemplo, hay una historia, hay una novela, por así decirlo, cortita, que es muy, muy buena en el aspecto de entender lo que les voy a explicar ahorita. La novela o la historia o la película, lo que quieran, se llama Flatland, es la tierra plana. Y básicamente es un cuadrado, digamos, es un cuadrado, se llama Cuadrado A, el protagonista. Y entonces él conoce otros lugares, porque todos son planos, ¿verdad? El de los puntos, el de las líneas. Y él dice, pero ¿por qué son un punto? ¿Por qué una línea? ¿Por qué no forman figuras geométricas? ¿Por qué no avanzan hacia donde están ellos, por así decirlo? Porque ellos ya son figuras planas, pero tienen alto, tienen largo, puede ser triángulo, etc. Y entonces, en su afán de investigar o de ayudar eso, él conoce o es visitado por una esfera. Es visitado por un ser de otra dimensión, por así decirlo. Y lo visita un ser de 3 dimensiones. Y entonces este ser de 3 dimensiones hace algo interesante, porque le comienza a mostrar a nuestro protagonista el cuadro A, y le dibuja una puerta, una caja, y mete algo. Y luego, como él sí puede manejar el alto, en cambio el otro solo puede manejar el largo, o sea, solo tiene estos movimientos, digamos, de un solo plano, pero el de 3 dimensiones puede levantar o puede bajar, etc. Y prácticamente es como que le estuviera haciendo un acto de magia. O sea, el cuadro A dice que se sorprende por las cosas que puede hacer la esfera, porque él es de 3 dimensiones y el cuadro solo es de 2. Y esa parte es la interesante y curiosa, porque entonces, cuando él comienza a ver eso, trata de entonces de explicarle a la esfera, y le dice, ok, si tú existes y si tú puedes hacer esto de otra dimensión que yo no conozco, no entiendo, debe de haber más dimensiones aparte de la tuya y aparte de la mía. ¿Captan por dónde va la cosa? Va. Y entonces, acto seguido, bueno, en la historia al final de cuentas lo terminan ahí como metiendo a prisión, porque trata de despertar la mente de las demás personas, pero las demás personas no querían. Bueno, Job 9:11, hay 2 historias más en la Biblia, por ejemplo. Job 9:11 es una de ellas, donde dice, si Dios pasara frente a mí, si estuviera cerca de mí, yo no lo vería. No tenemos esa capacidad de captar otras cosas que sí existen acá, o que pueden estar en otro lugar, pero que no tenemos esa capacidad. Nuestra comprensión de nuestras dimensiones es tan
tan cerrada o tan acostumbrada acá que como que no pudiéramos ver otras. De hecho, también hay una historia de Jesús cuando lo quieren apedrear y dice que él pasó en medio de la gente y no lo vieron. O sea, que se disfrazó, se volvió invisible, porque, o sea, una turba, o sea, imagínense ustedes pasan por medio de una turba que los quiere apedrear y no tienen escapatoria. Pero en esa historia él pasa en medio y no lo ven. Y les puedo poner más historias, pero lo que quiero llevarlos a esto es el abismo. Hay una historia de Apocalipsis 9 donde estamos, justamente esa es la época en la que estamos, en la que el abismo es abierto. Lucas 8 hay una parte donde los demonios le dicen a Jesús: no nos mandes al abismo. Alguna gente tiene el error de creer que el abismo es el mar, pero al final los cerdos se tiran al mar, entonces no tiene sentido. El abismo era otro lugar que no tenía nada que ver con el mar. Pero cuando ustedes buscan en el diccionario, dice: abismo es una profundidad imponente y peligrosa. Hasta ahí pareciera un lugar profundo, hondo, como barranco, etc. Pero la segunda dice: es una realidad inmaterial. ¿Se acuerdan que en las partículas había una partícula que se encargaba de hacer que tuviera masa y otra de quitarla para que no tuviera masa? Pero la partícula seguía existiendo, ¿sí? Dice una realidad inmaterial inmensa, insondable, incomprensible. También se traduce como una diferencia inmensa entre cosas, entre personas o ideas. O sea, nuevamente está el concepto de que es algo grande o algo distinto que no podemos captar. No necesariamente es el centro de la Tierra, no necesariamente es el fondo del mar. Es otro lugar, otra dimensión que aquí existe, pero que no tenemos acceso por alguna razón justificada. Pero nuestros queridos científicos quieren acceder a otras dimensiones. Hay más noticias acerca de cómo hay descubrimientos científicos que en teoría hay muchas gentes que, un ejemplo, no es del todo confirmada, pero basándonos en el hecho de que durante miles de años, caballo, barco, nunca pudimos surcar los cielos. Hasta hace menos de 170 años o menos de 200 años hubo un boom de tecnología. El internet, ¿conocen la fibra óptica? ¿Sí? ¿Saben cómo se originó la fibra óptica? O la conexión, antes de la fibra óptica, ¿cómo se originó la conexión de internet? Era un enfoque militar, querían la máxima comunicación entre bases militares. Bueno, se cree que parte de la fibra óptica, aparte de estudios, etcétera, surgió porque alguna entidad les explicó efectos de la luz y cómo poder transmitirla más rápido, datos más rápido, que en teoría tiene una aplicación civil, pero sabemos que todo va a ir enfocado siempre a un desarrollo militar. Bueno, para reducir la cuestión de las conclusiones en relación a la teoría M, que ellos buscan unificar todo y buscan explicarlo de la gravedad, que no pueden. Ellos en realidad con esta teoría quieren explicar el origen del universo, pero no quieren tomar a Dios en cuenta. No quieren entender la realidad de cosas que están muy superiores a nosotros. Quieren entender el universo, pero tampoco quieren entender a esa persona o a ese ser que lo formó, que lo creó, que puede obtener velocidades increíbles o conocimientos que están muy avanzados a nosotros. Quieren entender las leyes del universo, pero no quieren aceptar su ley, quieren seguir haciendo su voluntad. Quieren acceder a otras dimensiones por las cuales se nos cortó el acceso, pero que ellos insisten allí en tratar de abrir algo que no deberían de abrir. Y por último, no cabe duda, Daniel 12, 4 y 10 dice que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar exponencialmente. Algunos atribuyen eso a conocimientos o revelaciones de las profecías y la Biblia, pero yo también lo veo que está siendo literal en el aspecto también de la ciencia moderna, la física, la química. O sea, es un avance increíble. Es más, ustedes vieron el anuncio que acaba de hacer Trump sobre la situación de el armamento marítimo, aéreo, terrestre y ahora espacial, que quiere implementar todo en uno solo. Él dice para defender el país de cualquier amenaza en la tierra, pero cuando ustedes analizan eso, todo ese armamento en realidad está pensado para defender al país, no de algo de la tierra, sino de algo que venga de afuera, del planeta Tierra, ¿sí? Es un armamento increíble. Muchas de estas investigaciones que ellos están haciendo es porque tratan de explicar el origen de la vida y de esa manera tratar de perpetuar la vida del ser humano. Así como lo que les mencionaba, o la película esa donde decía, te mueres, pero en realidad te puedes transformar en un ser gaseoso, inmortal, invencible, etc. Pero la única manera en la cual nosotros podemos obtener vida eterna es creyendo en Cristo Jesús.
Así que este ha sido el tema de esta noche. El próximo tiene que ver con los aliens, porque ya vimos que ellos están tratando de contactar con seres que no son de nuestro mundo o que no son de nuestra dimensión para obtener algo.